Buenas tardes, bienvenidos a Penúltima Palabra, programa de análisis deportivo de Teleturquino. Hoy dialogaremos sobre boxeo y la realización recientemente del torneo Playa Girón número 61 en la hermana provincia de Guantánamo. Tendremos además en el estudio un invitado relacionado con este tema. Quédese con nosotros que este es su programa Penúltima Palabra, porque la última, esa la dice el terreno. Iniciamos el diálogo aquí en Penúltima Palabra analizando la actuación de Santiago de Cuba en la edición 61 del torneo Playa Girón de boxeo que se celebró en la provincia de Guantánamo del 22 al 26 de mayo pasado. Aquí participaron boxeadores de las 16 provincias del país. Más de 100 púgiles participaron en este evento, el más importante del boxeo que se realiza en nuestro país y en el que cada púgil quiere llegar a la victoria. Precisamente aquí participaron los púgiles clasificados a los Juegos Olímpicos de París 2024, los que ya habían logrado este cupo hacia los Juegos Olímpicos. Santiago de Cuba colocó solamente 4 boxeadores en el podio y llegaron a medalla de bronce. Ellos son: en los 51 kilogramos, Juniel Fábregas y Jesús Álvarez; en los 81, Edel Moya; y en los 92, Freddy Alberto Pérez. Por supuesto que se notó la ausencia del superpesado Fernando Arzola López, quien se encontraba en ese momento buscando la clasificación hacia los Juegos Olímpicos de París en este verano de 2024. Los indómitos fueron con equipo completo en las 10 divisiones que se presentaron. Sin embargo, bajaron del número en la clasificación por provincias. En la edición 60 que tuvo lugar en enero pasado en la provincia de Santi Espíritu quedaron en 4º lugar. Sin embargo, ahora en el evento celebrado en Guantánamo fueron 6º. Yo diría que es un cambio radical en la preparación que realizaron estos jóvenes de Santiago de Cuba. Y por supuesto se nota la ausencia de Fernando Arzola, el superpesado. Quizás los técnicos de nuestra provincia deban hacer el análisis correspondiente y ver qué está sucediendo en la preparación de los boxeadores. Conocemos de las limitaciones técnicas que tienen, además de algunas situaciones de infraestructura que sufre la Academia de Boxeo que se encuentra en la Sala Polivalente Alejandro Urgellés de nuestra ciudad. Sin embargo, el boxeo en Santiago de Cuba es de los mejores del país y la historia así lo demuestra. Es el criterio de nuestro programa que el boxeo de Santiago de Cuba debe continuar los análisis y seguir avanzando en el trabajo en este tema. Ahora vamos a una pausa. Como curiosidad, en este Playa Girón de boxeo número 61 se repitieron 4 de las finales del torneo pasado en las divisiones de 48 kilogramos, 51, 60 y 80. Un número que determina la calidad y la continuidad de la escuadra cubana de boxeo y del por qué este evento Playa Girón es uno de los mejores del país. El cuadro de honor de este torneo concluyó de la siguiente manera. El atleta más combativo fue Dani Suárez de Cienfuegos, una provincia que sin duda ha dado un salto cualitativo en cuanto a la calidad de sus pugilistas y lo demostró en el torneo Playa Girón de la edición 60 y un resultado que se sostiene en el tiempo y que esperaremos que estos púgiles lleguen al equipo nacional y nos representen en la arena internacional y sostengan sus resultados. Continúo con el cuadro de honor. El atleta más combativo, como ya le decía, Dani Suárez de Cienfuegos. El mejor combate fue el de Alejandro Fiz Claro de Cienfuegos contra Georvis Sanfrán de Guantánamo, una provincia que mantiene el resultado en el boxeo. El atleta más técnico fue el guantanamero y bien conocido de ustedes, Arlen López, que en la división de 75 kilogramos se ha sostenido en el tiempo y es uno de los grandes ya clasificados a los Juegos Olímpicos de París 2024. El mejor entrenador fue Alberto Leiva Cascaré, de la hermana provincia de Guantánamo. Los púgiles que este señor ha preparado están demostrando la calidad en la base
y sostienen un resultado satisfactorio en el boxeo cubano. El mejor árbitro fue el guantanamero Luis González. Guantánamo se mantiene entre las mejores provincias del país y así lo demostró en el podio con 40 puntos como primer lugar, segundo Santi Espíritus con 32 y tercero Cienfuegos con 26. Una provincia, como ya les decía, que está demostrando la calidad en la preparación que se está haciendo en la provincia. En el podio por medallas quedó en primer lugar Santi Espíritus con 3 de oro, 2 de plata y 1 de bronce. Segundo Cienfuegos con 3 de oro, 1 de plata y 1 de bronce. Y cierra el podio de medallas por provincias Guantánamo con 2 oro, 2 plata y 1 bronce. Santiago de Cuba quedó en el 6º lugar y esto determina el resultado que se debe continuar analizando en nuestra indómita ciudad. En este evento participaron 3 de los grandes: Julio César Lacruz, Arlen López y Lázaro Álvarez. Los 3 ya clasificados para los Juegos Olímpicos de París 2024 y que deben sostener un resultado que en estos momentos balancea el buque insignia y que no, quizás desde nuestro criterio, no llegarán a lo que mejor pueden hacer estos boxeadores, y el buque insignia quizás en los Juegos Olímpicos de París 2024 no tenga el resultado esperado. Así cerramos esta primera parte de nuestro programa. Penúltima palabra, continúe con nosotros. En esta oportunidad presentamos una entrevista realizada en la Dirección Provincial de Deportes a Mario Díaz, fundador de los Juegos Escolares Nacionales en el año 1964 y que nos cuenta su historia. Nos encontramos en la Dirección Provincial de Deportes de Santiago de Cuba. Vamos a revelar la historia de uno de los fundadores de los Juegos Escolares Nacionales allá por los inicios en la década del 60. Díganos, por favor, su nombre completo y el deporte con el que usted inició. Bueno, mi nombre es Mario Díaz Elías, más conocido por Mayito, y comencé en el deporte de natación en la ciudad de Manzanillo. Yo nadaba en el mar y al intervenir, al ganar la revolución, ¿no?, en el Club 10 que estaba en el mismo malecón a 3 cuadras de mi casa, ahí comienzo la práctica de la natación con un señor de apellido Pereda, el cual era, cuando se creó aquí en Cuba el plan LPB, él era, y había una masividad extraordinaria. Él fue el que llevó adelante la natación cuando esto era Oriente, y habían muchos nadadores en aquella época aquí en Oriente. La rivalidad siempre existía entre Jibara, Santiago de Cuba, pero cuando se inician los primeros Juegos Escolares, las convocatorias, nosotros fuimos a la ciudad de Holguín, al Tenis Club de Holguín, y allí fui seleccionado para ingresar aquí en la EDE Oreta Cota, aquí en Vista Alegre, en Santiago de Cuba. De esos primeros años, de esa primera experiencia, usted nos decía tras cámara que estuvo en la inauguración oficial y que pudo ver a Fidel. Exactamente. El 21 de agosto del 1963, en el Eduardo Saborí, cuando eran las 6 provincias que existían en Cuba, nosotros estuvimos allí en la inauguración con el comandante en jefe. Y él dijo con estas palabras: un día como hoy se inauguran los Juegos Escolares Nacionales en Cuba. Una bonita experiencia de la que usted tiene también anécdotas ya como participante activo. Bueno, sí, mucho. Yo era una persona que me llevaba muy bien, y con todos los compañeros míos aquí en Santiago, que ya no existen. En este momento yo, haciendo un recuerdo de aquella época, una anécdota muy, para mí, mira, hoy mismo en Santiago de Cuba existe una escuela que está aquí en la carretera de Boniato, que es de niños de enseñanzas especiales.
ahí nosotros tuvimos becado al principio de la revolución, que eso fue un centro de albergue donde nosotros paramos, principalmente el deporte de natación. Y bueno, por supuesto, hoy en día están estos niños que tienen sus problemas, ¿cómo podemos decir? De distintas enfermedades bueno, y entonces, por supuesto, nosotros teníamos en aquella época las guaguas, aquellas guaguas que existían en los colegios particulares, que eran las que nos movían tanto aquí a nivel de provincia como a nivel nacional. Bueno, la rivalidad tenía una rivalidad muy grande, un compañero que se llamaba Armando Aguilera, de Jibara. Éramos, la técnica que yo nadaba era la técnica de libre, yo era velocista en los 50, 100 y 200 metros, y entonces él también era esa especialidad, y teníamos una rivalidad muy fuerte en esa época, que por cierto, yo creo que todavía está vivo en Jibara, le mando sus saludos. Una historia también gratificante para usted como fundador. Háblenos luego de su participación en los Juegos Escolares, su vinculación con el deporte. Bueno, sí. Yo participé en los primeros Juegos hasta los 6º Juegos Escolares por el deporte de natación. Pero se inaugura el polo acuático en Cuba, que también soy fundador del polo acuático en este país, donde resulta ser que había, oye a mí esa palabra, resulta ser, corta eso después. No te preocupes. Un compañero que se llamaba Eligio Arias, que atendía el polo acuático aquí en la provincia de Oriente, y me dice, mira, Mayito, hay un curso que se va a efectuar en La Habana, una escuela ANESA, donde yo soy seleccionado para participar. Ya yo era nadador de primera categoría aquí en Oriente, yo participé en todas las categorías de natación, en los carnavales de relevo, en los maratones martianos, aquí en Santiago y nacionalmente. Y ya cuando me gradúo ahí en el CEF, en La Habana, yo, por mis condiciones que yo tenía y conocimiento, voy para hacer mi práctica docente en el Marcelo Salado, en la Escuela Nacional Marcelo Salado, al lado del checo Bartolomé Scavinci, que fue el que llevó a Cuba en el polo acuático en el año 1966 a Puerto Rico, donde se gana la primera medalla del polo, porque anteriormente, en el año 62 en Jamaica, los que participaron con el equipo polo acuático eran nadadores, donde Cuba fue, en los 3 partidos que echó, fue derrotado por una goleada muy grande, y posteriormente esos nadadores fueron los que integraron el equipo Cuba en Jamaica. Posteriormente, bueno, ya después se inaugura el polo acuático y trabajo en el Marcelo Salado con Bartolomé, y en el año 71 se celebra, hoy en día se llaman CSECAN, antes eran los Juegos Juveniles Infantiles, y soy seleccionado para el equipo infantil de Cuba, que iba a participar por primera vez, y obtuvimos la medalla. Esos juegos se celebraron en abril de 1971 en La Habana, en la ciudad deportiva de La Habana. Cuba obtiene la medalla de oro ahí en esos Juegos Nacionales Centroamericanos. Muchísimas gracias entonces por ofrecernos su historia en la inauguración y la historia del deporte en nuestro país. Muchas gracias. Continuamos en el set de Penúltima Palabra y ahora vamos a la sección de entrevista. Tenemos de invitado en el estudio a Freddy Alberto Pérez Heredia, boxeador de nuestra indómita ciudad en la división de 92 kilogramos. Buenas tardes y bienvenido a este espacio. Buenas tardes, muchas gracias por invitarme a su programa. Para nosotros es un placer tener una de las jóvenes figuras de nuestro Santiago que nos representa en una división tan compleja. Freddy, participaste en el Playa Girón que se acabó hace unos días en Guantánamo y obtuviste la medalla de bronce. Danos tus impresiones sobre este evento. Bueno, siempre es un evento muy exigente, el cual tiene que estar a la altura. Tuvo un primer combate sencillo, por así decirlo. Tuve un rival al cual ya había derrotado anteriormente y no se me hizo complejo. Yo tuve una victoria rápida por la vía del RSC. En este evento estuviste en el ring con Julio César La Cruz. ¿Siempre es difícil enfrentarte a este boxeador? Me atrevería a decir que ya se ha hecho algo habitual. Ya llevamos 3 enfrentamientos en ese torneo
Y sí, es un boxeador muy completo. Es un rival sumamente difícil, pero también he visto que a medida que hemos ido peleando, considero que lo he hecho mucho mejor. Sin embargo, te enfrentaste a él en la semifinal y esto te impidió llegar, como en la edición anterior, a la discusión de la medalla de oro contra él. Sí, realmente me sorprendió un poco el sorteo. No pensé que caería por su mismo grupo, pero bueno, igual salimos siempre a darlo todo, a buscar la victoria y gracias y agradecido con Dios con que tuvimos ese resultado, aunque no era el que queríamos. Precisamente la escuadra de Santiago de Cuba no tuvo el resultado esperado. De la edición de Santi Espíritu en enero a un cuarto lugar, bajamos a un sexto. Y esto influye también este sorteo en el que te viste involucrado. Danos tu criterio de la escuadra de Santiago de Cuba. Diría que no fue un mal resultado. El problema es que no hubo participaciones de atletas, los cuales tuvieron el año anterior, que podían haber tenido un buen resultado. Más que también pienso que la provincia como tal no tuvo mucho roce con otras provincias y eso pudo haber influido en el resultado del equipo Santiago. ¿Consideras que Santiago de Cuba y la escuadra de boxeo debe aumentar o cambiar algunos elementos en la preparación? Yo diría que no, porque pienso que lo que más deberían tener es oportunidad de topar más veces. Realizar más competencias con otras provincias, tener las facilidades de trasladarse si puede al centro del país, como Camagüey, que es una de las potencias, no siempre Guantánamo, Guín, ya me entiende, más tope para poder tener un buen nivel para llegar a la competencia. Muchísimas gracias por esta primera parte de la entrevista. Luego continuaremos dialogando sobre tus resultados en la arena internacional. Ahora vamos a una pausa. Regresamos luego de esta breve pausa al diálogo con Freddy Alberto Pérez Heredia, boxeador de Santiago de Cuba. El año anterior participaste en tu segundo evento internacional, en los 5º Juegos del Alba. Háblanos de este evento. Bueno, fue un evento muy emocionante, ya que tuve la oportunidad de visitar nuestro país hermano, como es Venezuela. Fue súper acogedor. También tuve la oportunidad de saludar al presidente Nicolás Maduro, algo que fue sumamente hermoso. Y ya en el ámbito deportivo fue como siempre exigente, ya que en semifinales tuve que pelear con el local, que te exige mucho, y tuve una buena pelea y me pude llevar la victoria. Es un excelente resultado para ti en tu segunda salida internacional. Ya llevas, como decías, 2 años en el equipo cubano. ¿Qué representa para ti haber logrado llegar a este equipo nacional? Oh, eso representa mucho porque son muchos años de sacrificio, muchos años trabajando ahí con la familia, alejado de mi hijo, de mi esposa, de mi padre, de mi gran abuela, y es algo muy satisfactorio para mí. En estos momentos, ¿alguna anécdota que te viene a la mente de lo que te haya sucedido en los entrenamientos en la finca en el Guajay? Recuerdo mucho los consejos que me da como Arlen López, tengo buena amistad con él, el mismo Julio César La Cruz, Lázaro Álvarez, que siempre me dice que trata de trabajar mucho en lo que es la velocidad y que le quite un poco de fuerza. También tuve la oportunidad de compartir equipo con Andy Cruz, incluso ahora soy alumno del entrenador de él. Y sí, ya esas cosas. ¿Para ti es difícil mantener el peso de 92 kilogramos? No, que va, es algo para mí muy sencillo, ya que desde que tengo 16 años estoy peleando en esa división. Incluso debería subir más de peso. ¿Qué te dicen los entrenadores cuando estás en la concentración y en la preparación de una competencia? Bueno, que hay que estar lo más concentrado posible, ¿me entiendes? Tratar de caminar lo menos posible, hacer las cosas, el descanso, que es muy fundamental en nosotros los deportistas, estar estable, tratar de estar estable. ¿Proyecciones para Freddy Alberto Pérez ahora en este próximo ciclo olímpico? Las proyecciones siempre son las mismas, El objetivo y la varilla siempre la tenemos alta. Queremos llegar a la cúspide de lo que es el deporte a nivel nacional e internacional. ¿Resulta difícil para ti, ya que tienes el mismo peso que Julio César La Cruz, participar en eventos internacionales? ¿Cuáles son las proyecciones que tienen ahora contigo los entrenadores? Bueno, no resulta difícil. Nos están dando oportunidades a la segunda figura, ¿ves?
Y ahora mismo no sé qué decirte qué proyecciones haya, porque ahora estamos, recuerden, un ciclo olímpico, ¿ves? Y ellos son la prioridad. Ya deberíamos esperar ahora cuando nos incorporemos a la escuela a ver qué pasa. Seguro que sí, que vas a tener la oportunidad de representar nuevamente a nuestro país. En un momento mencionabas a tu familia. ¿Cuán importante es el apoyo que ellos te dan, incluido tu niño? Realmente el apoyo de mi familia es excepcional, por así decirlo. Y aunque parezca difícil, el mejor de todo es mi hijo. Mi hijo a la edad de 4 años siempre está: papá, tú tienes que esto, papá, tú vas a ser campeón, papá, yo quiero ser como tú. Y eso es una cosa que me motiva mucho. También tengo a mi padre, que lo considero un entrenador más. Y mi abuelita también, apartando a mi madre, mi mujer, ya que tenemos una relación de 8 años, casi 9. Mi hermana, porque soy mellizo con una hembra, mi hermano que también está siguiendo mis pasos. Pero en especial mi padre. Mi padre es la persona que siempre estaba ahí, siempre. Y diría que hoy en día yo soy la persona que soy en el deporte gracias a él, porque nunca desmayó. Cuando muchos decían, oye, no, ya, mi padre decía, no, continúa, que aquí estoy yo y mi apoyo siempre lo vas a tener, y tú sí vas a llegar y sí lo vas a lograr. Y gracias a Dios ya estoy en el equipo nacional y estoy trabajando para poder tener esos resultados que él se lo merece más que yo. Bueno, desde el set de Penúltima Palabra, saludos para tu familia y te deseamos, todo el colectivo de este programa, éxitos en tus próximos empeños. Muchísimas gracias. Muchas gracias, el placer es mío. Ya usted lo escuchó, Freddy Alberto Pérez Heredia, boxeador de 92 kilogramos de Santiago de Cuba, tiene amplias proyecciones para representar a nuestro país en el próximo ciclo olímpico. Continúe ahora con Penúltima Palabra. Los Juegos Olímpicos de París 2024 cada vez están más cerca y ahora los organizadores presentaron los podios donde se subirán los medallistas. Unos 68 podios fueron fabricados con plástico reciclado y con motivos que recuerdan a la Torre Eiffel. Los podios fueron diseñados en módulos y servirán tanto para los Juegos Olímpicos como para los Paralímpicos. La parte delantera tiene motivos que reproducen un encaje metálico de la Torre Eiffel. La parte interior de los 3 escalones es gris, en referencia al zinc de los tejados de París. Los podios de los Juegos tendrán una segunda vida tras la competición, pero todavía no se ha comunicado su destino. Los Juegos Olímpicos se celebrarán en París del 26 de julio al 11 de agosto de 2024, seguidos de los Juegos Paralímpicos del 28 de agosto al 8 de septiembre. En esta última parte del programa vamos a dialogar sobre la presentación de Fernando Arzola López, el superpesado, en la segunda oportunidad de clasificación hacia los Juegos Olímpicos. El evento tuvo lugar en la ciudad de Bangkok, Tailandia, del 24 de mayo al 2 de junio y lamentablemente nuestro púgil no pudo alcanzar la clasificación. Había obtenido la victoria en sus 2 primeras salidas cómodamente. Sin embargo, en su tercera presentación ante el ecuatoriano Herlon Congo, obtuvo votación dividida de los jueces 3-2. En los 2 primeros asaltos, los analistas vieron que el boxeador de Santiago de Cuba no fue mejor que su rival y por ende la votación fue dividida. En el último asalto, el indómito hizo más por obtener la victoria. Incluso hasta le hicieron un conteo de protección a su rival. Pero esto no fue favorable a nuestro indómito y pudo, sin embargo, obtener la victoria, pero no fue así. Los técnicos cubanos presentaron una queja ante los organizadores del evento, pero lamentablemente Fernando Arzola no podrá ir a sus primeros Juegos Olímpicos. Les deseamos todos los indómitos éxitos en su futuro en la carrera y esperamos que pueda obtener otras medallas en eventos siguientes. Sí lograron la clasificación en este evento de Bangkok, Tailandia, Erislandi Álvarez en la división de 63.5 kilogramos y logra el boleto olímpico. Así cierra la clasificación de nuestro país con 5 púgiles: Julio César Lacruz en 92, Arlen López en 80, Alejandro Claro en 51, Saidel Horta en 57 y, como ya les decía, Erislandi Álvarez en los 63.5. El buque insignia
no llevará peso pesado, un término que se ve afectado porque desde 1992 Cuba había contado con un boxeador en esta categoría. Se había dado solamente esta ausencia en 1964. Nuestro programa lo puede ver los jueves a las 12:30 del mediodía y también puede acceder a esta grabación en las redes sociales, en mi canal de YouTube, Brita García Alberteris, y también en el perfil de Penúltima Palabra en Facebook. Puede buscar también programación Teleturquino y Teleturquino TV en YouTube, y desde ahí puede visionar nuestro programa y dejarnos su comentario. Este es su espacio Penúltima Palabra, porque la última, esa la dice el terreno. Buenas tardes.